Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Bienvenidos a todos los amigos de Eventos Católicos y Guatevisión en esta Cuaresma 2025. Qué gusto compartir con todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar para hablar de nuestra Cuaresma y Semana Santa, la más bella del mundo, y me refiero a la guatemalteca, porque nuestra Cuaresma se ve, se siente, se llora, pero sobre todo la Cuaresma y Semana Santa de Guatemala se ama. Bienvenidos al Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa, y le doy la más cordial bienvenida a Jorge Ramírez. Jorge, bienvenido. Hola Joshua, mucho gusto a todos los amigos de Guatevisión y a todas las personas de Eventos Católicos que nos siguen siempre en todos nuestros medios de comunicación. Pues sí, iniciamos una nueva Cuaresma y Semana Santa, la 2025, y con mucha injundia y mucha fuerza, porque la verdad la esperábamos, la anhelábamos, teníamos días y meses de estar contando que regresara, y hoy, pues bueno, estamos nuevamente ya viviendo esta nueva Cuaresma y Semana Santa. Así que también nos acompaña Elic Miguel Álvarez. Bienvenido, Elic. Bueno, qué gusto de verdad estar con ustedes y con todos los que nos están viendo en esta temporada tan hermosa como lo es la Cuaresma y la Semana Santa, porque a lo largo del año hay muchas tradiciones en Guatemala muy hermosas, con mucho color, con mucha vivencia, pero sin lugar a dudas, la época de Cuaresma y Semana Santa es la que tiene una serie de manifestaciones culturales que nos hacen disfrutar y nos hacen que los 5 sentidos realmente se sientan satisfechos. Bueno, estamos en esta época y sobre todo nos aproximamos a la Semana Santa, que por una serie de valores culturales está considerada como patrimonio del mundo. Así que vamos a compartir, porque siempre hay mucho que hablar. Son temas inagotables porque es tanta la riqueza para poder abordar estos temas de la Cuaresma y la Semana Santa en el país de la eterna primavera. Jorge, ¿qué siente tu corazón al ya haber visto al Nazareno de los Milagros en su procesión del silencio? Pues mira, la verdad es que es una procesión que hemos esperado. Como devotos estamos siempre a la expectativa de qué es lo que nos van a presentar los hermanos de la Asociación de Jesús de los Milagros. Y bueno, ha sido superado a este deseo de poderlo ver y de poder convivir en las calles con tanta gente, y sobre todo poder haber hecho todo el recorrido con Jesús de los Milagros. Pero también yo quería acotar de que tuvimos los guatemaltecos y tuvimos en el mundo devocional una primera apertura que fue a través de la consagración de Nuestra Señora de Dolores del Templo de la Candelaria. Y ese cortejo de verdad que fue muy especial, porque ya vimos cucuruchos en la calle y el ambiente se tornó sofocante. Estuvimos prácticamente a 30 grados de centígrados en la ciudad y era un calor bastante agobiante, pero salías a los parques y alamedas y mirabas cucuruchos caminar, venir en los restaurantes principales de la ciudad, del centro histórico, y eso de verdad nos contagió porque el clima también está acompañando esta vez. Diría un buen cucurucho, fue un procesionón. Es un procesionón, sí, y los dos. Y los dos, sí, claro. Los dos han sido procesiones, y me atrevería a decir que una procesión que muy gratamente estamos viendo un crecimiento bastante exponencial es la del Nazareno de la Justicia del Calvario. Es increíble, y lo vemos también, no solo nosotros. A veces creemos que solo nosotros tenemos la necesidad, porque somos cucuruchos de cepa, de nacimiento, de tener ese encuentro con nuestras tradiciones. Pero es que lo estamos viendo con la cantidad de gente que está llegando ya en los primeros cortejos procesionales. Y es que el cortejo procesional de Jesús de la Justicia marca el inicio de estos 40 días que representan esas tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, pero también el número 40
representa ese tiempo de espera, ese tiempo de purificación. Y nosotros, previo al Altrido Pascual, nos preparamos para poder vivir la pasión, muerte y sobre todo la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la procesión del Nazareno de la Justicia es eso, ese cortejo penitencial que se van rezando las 14 estaciones del Vía Crucis, y mandarle también un cordial saludo al Padre Manuel Chilín por el esfuerzo que ha realizado, y lo que hoy es el cortejo procesional de miércoles de ceniza, del segundo domingo de Cuaresma, y por supuesto las procesiones de Viernes Santo y el domingo de Resurrección. Licenciado, Jorge hablaba de un tema sumamente especial, que en los últimos años hemos vivido acontecimientos que marcan la historia de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, que quedan grabadas en los libros de oro, los textos de oro de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, las consagraciones. Acabamos de vivir la consagración de nuestra Virgen, nuestra Madre, de la advocación de los dolores del Templo de la Candelaria, pero también estamos próximos a vivir la consagración del Nazareno de Zumpango. El 2024 también tuvimos la consagración del Nazareno de Redentor del Mundo en la parroquia de la Santísima Trinidad en El Gaito, y hemos vivido muchos acontecimientos que han marcado esta historia, licenciado. Sí, es cierto, parte devocional de Guatemala ha sido este hecho que se llama consagración. Este es un ritual que tiene orígenes en la época colonial. Hay que tener en primer lugar claro de que la imagen en sí es un símbolo, algo que nos recuerda y que puede ser y es utilizado como parte de la didáctica evangelizadora. A través de estas imágenes ha habido entonces mucha devoción, mucho acercamiento para buscar el camino hacia el Señor. Fue así como vamos a encontrar en la época colonial la palabra consagración. El cronista nos menciona de una consagración al apóstol San Pedro en Catedral de Santiago de Guatemala. No hay mayor información. Sin embargo, cuando se refiere al hecho sucedido el 5 de agosto de 1717, la consagración de Jesús de la Merced, se nos indica que es uno de los acontecimientos más alegres y hermosos que ha vivido la ciudad de Guatemala. Esa consagración tenemos que verla como un reconocimiento a la devoción popular en torno a Jesús de la Merced. Nos indica en el sermón del padre Antonio de Loyola, predicado al día siguiente de la consagración, que nos está recordando que esta imagen ya fue bendecida, ahora se bendice porque se está reconociendo su importancia, y hace alusión a los sueños de Job. Job se durmió en el camino, de almohada tuvo unas piedras y soñó la escala angelical. Cuando él se despertó, tomó las piedras y las ungió con aceite. Entonces ahí encontramos el origen de lo que van a ser los rituales de consagración. En la época colonial, pues tenemos la referencia a la de San Pedro en Catedral, pero sin embargo la información que tenemos sobre la Merced es mucha. De allí nos vamos a llegar al siglo XX, y una consagración que no podemos pasar por alto es el reconocimiento a una devoción desde México hasta gran parte de Centroamérica, incluso América del Sur. Es esa gran devoción al Señor de Esquipulas. Por tanto, en el año de 1916 se consagró al Señor de Esquipulas. Luego pasamos a la Nueva Guatemala de la Asunción, al 3 de febrero de 1917,
cuando se consagra a Jesús Nazareno de Candelaria. Una devoción que viene desde la época colonial, que ha arrastrado multitudes y que ha conformado parte de toda esa religiosidad de Guatemala y gran parte de la zona centroamericana. Luego podemos ver que pasaron muchos años, ya a mediado el siglo XX, pues vamos a encontrar la consagración de Jesús Nazareno de la Merced, el antiguo señor de San Jerónimo en Antigua Guatemala, el señor Nazareno del Rescate de Santa Teresa, el Cristo del Amor de Santo Domingo. En fin, se empiezan a reconocer todas esas devociones que han forjado esa religiosidad de Guatemala, que sostiene la fe y sostiene la identidad religiosa del pueblo de Guatemala. Por lo tanto, yo veo que cuando se están haciendo estas consagraciones, se está reconociendo la figura, la importancia que una imagen en particular tiene dentro de los barrios, dentro de los municipios o del país, como un símbolo de reconocimiento o acercamiento de ese pueblo hacia la búsqueda de la verdad, que es lo que hacemos a través de todas estas manifestaciones. Y para este fin de semana pues se tiene programada la consagración de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores en San Agustín Zumpango, donde también tendríamos que ver todo ese arraigo que estas imágenes han tenido dentro de esta población, tanto indígena como ladina, que existe en Zumpango. Y la consagración que hemos tenido hace algunos días de la Virgen de Dolores de Candelaria, pues ha sido una muestra del amor del pueblo de Guatemala a la Virgen Dolorosa, el ritual realizado en el templo, pero sobre todo la procesión ha permitido de que el pueblo disfrute de todos estos eventos que forman parte de la religiosidad popular. Eso es lo que tenemos que hacer énfasis, que es religiosidad popular. Que la religiosidad popular, Lic, es una de las que más marca la tendencia de cómo aún hoy el guatemalteco vive. Marcamos la época de la Navidad, como marcamos la época más fuerte del año en Guatemala y en toda la República de Guatemala, como es también, al igual que la iglesia, obviamente, la Cuaresma y la Semana Santa. La gastronomía, la parafernalia, aporta los hechos personales, familiares, todo eso es el conjunto de religiosidad popular, por lo cuanto es muy, muy importante si lo vemos desde un punto de vista antropológico. Claro, y Joshua, pero impresionante también cómo esta generación ha podido vivir ya bastantes consagraciones y vamos cada vez más acentuando cuál es la importancia de esta, como decía Lic, para determinados grupos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de los barrios es bien importante para ellos también la consolidación de la devoción, o el culto a su devoción a través de un acto de consagración. Y ahí hemos visto mucho crecimiento en todos estos y sobre todo en época de la Cuaresma. Estamos viendo mucho cómo se está logrando aumentar no la fe, pero sí cimentarla, confirmarla. Hace algunos años hacíamos referencia a las tradiciones y a las procesiones vividas en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Pero hoy en día el centro histórico ya se ha quedado pequeño. Hoy podemos hablar de los barrios y colonias que conforman la ciudad de Guatemala, porque cada uno de estos sectores urbanos y de las zonas conurbadas pues tienen sus expresiones también muy sólidas. No solo son identidad de grupos y del barrio, sino que se suman a todo este proceso que representa la devoción guatemalteca. Muchísimas gracias
por seguir con el más morado de la Cuaresma y Semana Santa, por estar con Eventos Católicos y Guatevisión. Y ahora, en el primer programa de esta temporada 2025, queremos presentar para todo el pueblo católico de Guatemala y el mundo entero el pregón de la Cuaresma y Semana Santa 2025 por el hermano Orlando Coronado. Desde aquel abril del año 33, en tiempo de Tiberio César, donde Quinto Cornelio cumplió la sentencia, todos los Viernes Santos hay sosiego. Siempre amanece triste. El diablo se pone nervioso, porque el morado se agiganta de misericordia. El negro contrariado levanta el estandarte del duelo. El varón de dolores, el Nazareno, el mismo que lloró por Lázaro, el que levantó a la hija de Jairo, el que abrazó a la viuda de Naín, susurra quebrantado en la cruz. Los caballeros del Santo Sepulcro corren de negro, empujando pasos. Un estallido de contemplación invade las calles de nuestra patria. Entre capas grises y blancas, monumentalmente solemnes, suspirando Vía Crucis. Todos los cucuruchos morados, con temor de Dios. Casi sin dormir, muy de madrugada, con vergüenza, después del turno, con la túnica arrugada, cruzamos miradas. Con el credo y Jesús de la Merced. Entre piedras y calles, en el Arco de Correos y Santa Catalina, nos revestimos del negro riguroso, con los hombros rasgados, con los pies calzados. Somos penitentes. Centinelas custodios del Viernes Santo, los últimos cucuruchos morados. A las 3 de la tarde, de rodillas, escuchan el último timbre de Jesús de la Merced. Una cuchillada de nostalgia toca el corazón de Guatemala. El silencio y las matracas se abrazan. Y un Padre Nuestro borda lágrimas de 1 millón de cucuruchos. Cuando los ciriales se levantan y los timbales anuncian la hora nona, el cielo se rasga de ternura, anunciando que el Santo de Santos yace en la cruz. Es Yeshua, el Cristo del amor. Una leyenda te sirve de mortaja. De mar adentro, un divino naufragio con oleaje a mirra te llevó a la orilla. A lo lejos se rumora que los 4 monjes susurraban el miserere mientras la turba gritaba: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! El murmullo terminó en llanto. Los vítores se callaron, las palmas se secaron. 11 tuvieron miedo, el gallo cantó y Pedro lo negó. Con espadas y palos llegó Judas, lo saludó: ¡Salve, Rabí!, con un beso de hermanos. El remordimiento le estrujó la soga. Marta y María clamaban clemencia, lo golpearon sin piedad, le escupieron su rostro, le dieron de puñetazos, lo abofetearon y se burlaron, le trenzaron una corona de espinas. En la mano le pusieron una caña, le desvistieron, echaron suertes con su ropa, oír el martillo golpear sus manos. Verlo abrazar la cruz con los ojos cerrados, escupido, mofado y semidesnudo, aferrado a su cruz. La vía dolorosa se incendió de amor. Las 30 monedas fueron fiesta en el infierno. Un romano escribió lo que Pilato dictó: Jesús, el Nazareno, rey de los judíos. Bartimeo lo vio a lo lejos. Zaqueo lloraba desconsolado. Los 9 leprosos regresaron gritando. Lázaro se cubrió de ceniza. El rabino Gamaliel clamó misericordia. Jairo y Nicodemo no pudieron defenderlo. Los ejércitos celestiales y principados inclinaron sus rostros. Bajaron ángeles al monte de los olivos a recoger sus lágrimas. El infierno se postró ante su majestad. María, su madre, la esclava del Señor, hizo resplandecer la espada de su inmaculado corazón. El Sanedrín sobigiaba la muerte.
Salve morados, que se revisten de negro, gallardos con la dignidad de los santos varones, dispuestos a rendir sus hombros ante la majestad del crucificado. Salve Guatemala, por contemplar su pasión y su muerte, vestida de incienso. El eco de los siglos arrastra el marcapasos de Pilatos. En riguroso silencio, pregonemos: Él ha muerto. Y sale a ofrendarse a las calles, no buscando el sepulcro, sino los discípulos de su reino, abrazando el estallido de vida del tercer día. Salve cucuruchos penitentes, revestidos de arrepentimiento, al contemplar la ternura de su rostro. Recordamos las palabras del centurión: este, en verdad, era el Hijo de Dios. Murió, pero nunca dejó de palpitar. Su cuerpo herido es un escándalo, pero también tabernáculo de su paz. Quebrantado susurró al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Guatemala, por siglos te has postrado, repitiendo por mi culpa, por mi gran culpa. Benditos cucuruchos piadosos que viven la latría, levantando el estandarte de la fe. Cucuruchos guerreros de la esperanza, dejad que el aleteo de la Pascua estalle de luz. Dejad que los braceros de Estoraque hagan volar la ceniza del arrepentimiento. Los demonios huyeron ante el fracaso de su flagelación. El sol se escondió en el sepulcro. La tierra tembló. El viento se detuvo. El fuego y el agua tocaron la zarza. El arca de la alianza, el pesebre de José y la barca de Pedro, el monte Nebo y el Tabor relampaguearon. Los olivos de Getsemaní cubrieron las huellas de Judas. El amor trino estalló en cascadas de misericordia, cicatrizando las heridas del pecado. La maldad quedó desnuda. Los tiempos se han cumplido. Las matracas suplican que se levanten las andas. Una multitud de miles de cucuruchos, revestidos de negro, levantan su rostro secándose las lágrimas y ofrecen su corazón en desagravio, sus hombros para honrarlo y su silencio para anunciarlo. Jesús de Nazaret, el Cristo, el hijo de José y María, el primo del Bautista, el que llamó a los 12, el del milagro del vino, el de la pesca milagrosa, el de los peces y los 5 panes, el que calmó al viento y al mar, el que caminó sobre las aguas, el que fue cordero en la Pascua, el que sudó sangre, el que puso su corazón y su costado, el que abrazó la cruz, el que venció la muerte y el pecado, el que nos amó sin pedir nada a cambio. Vamos, señores, que nadie se atraviese. Vamos con paso consagrado, con respeto solemne y silencio sepulcral. Los llevamos en hombros por las calles, por las plazas y los parques. Contemplad a vuestro Dios que se hizo siervo. Las calles están llorando. La ceniza bendita nos alumbra el Calvario. El morado es el shofar del alma. Un hilo de oro viene de España. Sevilla, la hermana saeta que brilla. Pero Guatemala es un relicario de bronce, un sagrario de penitencias y un tabernáculo de amor cuaresmal. Por 7 días y 7 noches, todos los templos resplandecen y las calles y barrios antañones se incendian de perdones. Que se abran las puertas del Calvario. Levantemos el anda más grande del mundo cuando escuchamos cruzados de Cristo arrollando el colosal Paternón que sostiene a Jesús de los pobres. La 18 calles se transfigura en la Villa Sacra. Que se abran las puertas de la recolección. Levantemos al flagelado que toca el alma, al que se muestra desnudo con sudor de sangre, el de las capas blancas que gritan penitencia. Que se abran las puertas de la escuela de Cristo. Que salga el Cristo que contrita al pueblo, el Cristo de la cruz pesada, el Cristo que muestra el drama de su pasión. Que se abran las puertas de San Nicolás, que Xelajú se ponga de rodillas. La marimba está en ayuno sonoro.
Que los altos contemplen sus llagas, tus 6 lágrimas son un torbellino en el alma. Que se abran las puertas del santuario San Felipe, tus romerías se inclinan y el oído de Dios. Tiemblan tus muros de tantos milagros, martirio. Hace sonar la matracona. Este es el Cristo que se desclava por amor. Dominicos, abran las puertas de la basílica. La marcha fúnebre estalló de arrepentimiento. Que los 4 monjes levanten sus trompetas. Un viento recio brota de su urna. Es el Cristo del amor, al que solo le falta respirar. De pie, cucuruchos, todos de negro. Anunciemos su muerte, testifiquemos su gran amor. Todos de negro, levantemos su viacrucis entre marchas de duelo. Todos de negro, de la hora nona hasta la aurora, mostremos la cruz y los clavos. De pie, cucuruchos, pegados a la banqueta, con rosario en mano, la cruz y el turno en el pecho. Pónganse los guantes y el capirote con respeto. No importa que llueva, de aquí no nos movemos. El hombro en la almohadilla, con fuerza sin soltar la horquilla. No saludemos a nadie. Este es el día que el cielo se hace grande. No hay cucurucho cobarde. Vamos, señores, incensando el paso, con un tizón en el alma, a una sola voz, entonemos todos. Perdona a tu pueblo, Señor. Eventos católicos. En Cuaresma y Semana Santa. Cobertura total. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Y es que hablar de la Cuaresma y Semana Santa de Guatemala son temas interminables. Hemos hablado de la consagración, qué significa la consagración para el pueblo católico de Guatemala, para un cucurucho. Y me gustaría preguntarles a Jorge y al licenciado Miguel, ¿qué consagración es la que recuerdan? Porque incluso yo aquí me sumo que creo que soy el más joven de los 3, he vivido ya algunas consagraciones. Pero ustedes que probablemente tendrán más años, recordarán alguna y que haya marcado esos recuerdos del significado de esta consagración. Jorge. Bueno, yo tengo una que es la que he leído y otra la que he vivido. La que he leído y cada vez más me meto en ella y me encanta indagar y ahondar en ella es la de Jesús de la Merced. Pero la que viví, y fue la primera que viví, tuvimos la oportunidad, los de mi generación, es la de 1993 de Jesús de los Milagros. Ese domingo de Ramos fue verdaderamente especial, fue uno de los acontecimientos que en ese momento yo no tenía el más mínimo conocimiento de qué era una consagración realmente o cómo se celebraba. En el Parque Central, en el Parque Central fue llevado el Señor de los Milagros. Y la fiesta fue muy grande. La verdad, la organización de ese día fue apoteósica. Todo el día eran mundos de gente, los cucuruchos, la algarabía, todos los que llegamos a la Plaza Central y pudimos ver y vivir bajo ese calor, ese momento de pasar de ser la muy venerada y milagrosa imagen, que no la dejó de ser, para ser la consagrada imagen de Jesús, porque así ya aparecía en los turnos. Porque para la gente que no sabe, en ese momento nos dieron, en ese momento todavía se vendían 2 turnos por persona. Oblación, jerarquía y disciplina. Exacto, sí, correcto.
Y al tener los dos, tuvimos la oportunidad de tener un turno por la mañana y uno por la tarde. El de la mañana daba antes de la consagración, y ya el turno de la tarde ya decía la nueva imagen de Jesús consagrado. Entonces era muy especial poder portar los dos y haber cargado a Jesús momentos previos a su consagración y póstumos a su consagración. Así que para mí fue realmente ver ese mueble en ese momento, a toda la orden eclesial, estar revestida para la orden, poder haber hecho la unción de la imagen, y todos los que vivíamos estábamos de verdad en una algarabía muy grande. Entró tardísimo esa procesión. Me recuerdo la primera venida, cómo fueron los recibimientos. El recorrido se hizo al revés del que habitualmente estaba, que es más parecido, para los que no saben, al de hoy en día de Jesús de los Milagros. Es muy parecido al de hoy, porque volvió a quedar así muchos años después. Lo volvieron a introducir, pero en realidad fue un cortejo muy esperado. En todas las iglesias lo esperaban, repiques de campanas. Fue muy especial. Para mí, definitivamente, esa fue la primera vez de una consagración. De ahí he vivido muchas, de muchos colores, muy variadas, muy bonitas, cada cual con su toque especial. Pero esa fue la que te marcó. Pero esa sí, al final fue la primera. Historia que se vive, historia que se cuenta. Licenciado. Historia que se narra. También. Bueno, sí, en ese sentido, y aquí pues escuchaba a nuestro amigo Jorge. Yo no había nacido en 1717, pero sin embargo, la lectura y la investigación ha hecho de que yo estuviera presente dentro del Templo de la Merced, que estuviera viendo a don Juan Bautista Álvarez de Toledo, a los distintos sectores de la sociedad de Santiago de Guatemala, y ver a Jesús Nazareno en el momento que es ungido en la frente, en las manos y en los pies. Escucho las campanas de todas las iglesias de la ciudad de Guatemala, los cañonazos, el bullicio afuera, la noche, con saraos, con bailes, con mascaradas, toda esa vivencia de los habitantes de la ciudad de Santiago de Guatemala, confundidos en toda su diversidad étnica y social. Ese acontecimiento pues lo he disfrutado a través de los distintos cronistas, lo he tenido a través del propio libro de la Cofradía de Jesús de la Merced, que nos lo narra. Entonces, no estuve físicamente, pero he estado a través de la lectura y he estado precisamente embebido de ese momento tan trascendental, y esto nos permitió después ir entendiendo la palabra consagración. Yo ya de niño pues miraba la diferencia, se anunciaba en los distintos medios, en el pregón: consagrada imagen de Jesús de la Merced, consagrada imagen de Jesús de Candelaria, venerada imagen del Señor de los Milagros, venerada imagen del Señor de Santa Teresa. Se hacía la diferencia de la palabra consagración a veneración, pero esto ya me permite haber visto la consagración en la Merced de Antigua Guatemala, Santa Teresa, pero sobre todo me incorporé a la procesión del mes de marzo de 1973, consagración del Señor sepultado de Santo Domingo, el Cristo del Amor. Lo tengo tan presente, y cuando se celebraron los 50 años, pues las andas me recordaban esa anda de 1973, haber visto a Jesús de Santo Domingo frente al Calvario y ver al Señor sepultado con cohetes y con ametralladoras, pues era algo muy especial, aquella solemnidad del Santo Entierro, y ver una Señora de Santo Domingo sin urna, Sí. con cohetes y con aquella algarabía, pues creo que esa consagración la llevo en mi mente, la llevo
en mi corazón. Y por supuesto, hemos seguido las consagraciones que se han realizado en Guatemala, porque yo reconozco de esas devociones populares y la satisfacción que hay para los distintos pobladores. ¿Y Joshua, y las tuyas? Pues en crónicas, los últimos años he leído bastante la del Señor Sepultado de Santo Domingo también, cómo se comenzaron a gestar todos esos preparativos, las diferentes comisiones. He tenido la oportunidad de entrevistar a testigos, personas encargadas de aquellas comisiones que todavía están presentes con nosotros, leer en los textos aquellas grandes personalidades de la sociedad, de la política en Guatemala que fueron parte de esa consagración, ver fotografías de aquellos 4 monjes. En el pregón que ustedes acaban de escuchar se dice también los 4 monjes de la consagración cantando el Miserere. O sea, eso me transporta mucho a la consagración del Señor Sepultado de Santo Domingo. Pero la primera que tuve el privilegio de poder vivir fue la consagración del Señor Sepultado de la Recolección en manos de Monseñor Oscar Julio Bien. Esa fue la primera consagración que yo pude vivir, que pude presenciar con mis propios ojos, y entendí ahí lo que significaba el rito de la consagración. Si no me equivoco, fue en 2013. Sí. 2013, así que ya llevará algunos sus años. Y que fue una procesión muy solemne, muy bonita, y todo el rito, a ver, de una de las imágenes que hacían falta por consagrar en nuestro medio, ¿verdad? Y la procesión fue impresionante. Fue impresionante. La recuerdo. Como que con su túnica de consagración. Así es. Bueno, en la previa, pero de ahí sale como él lo vemos Viernes Santo, ¿verdad? Así es. Y eso fue espectacular también. Y pues esas son nuestras memorias que creo que también Sí. es importante compartir con todos ustedes. Y es así como vamos construyendo en la Cuaresma y Semana Santa. Y yo ahora cambiaría un poquito la pregunta. Yo creo que todos estamos con la de Jesús de la Merced. Nos hubiera gustado Por vivir, supuesto. si hubiéramos podido vivir, nos hubiera gustado vivir la consagración de Jesús de la Merced. Pero en los tiempos modernos, ¿cuál creen que de las que ya fueron de 1900 nos hubiera gustado volver a vivir? Bueno, en mi caso, tal vez Jesús de Candelaria, 1917. Interesante, ¿verdad? A mí también, y en esa pensada, precisamente recordando a un Justo de Gandarias que realizó una custodia gigante, y en el viril estaba el Señor de Candelaria con la túnica carmesí y el coro cantando, y toda esa algarabía en torno a la Candelaria, la hubiera querido vivir. Y es que Jesús de Candelaria siempre envuelve ese misticismo, aquella incógnita de cómo estaba Jesús en los días de su consagración, cómo estaba el pueblo también, porque indudablemente es la procesión que tal vez tiene más filas de devotos. Claro, y en una Guatemala de hace más de 100 años que era totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Que congregaba el 100% de su población como católica. Así es. Entonces, y que el casco urbano era prácticamente solo el centro histórico. Entonces eso era el área habitacional de la ciudad de Guatemala. Para que llegaba hasta la Candelaria. La Candelaria y la Parroquia Vieja ya era una isla dentro de la ciudad, pero es la base de la ciudad, una población ancestral. Por eso cuando uno quería un buen pan decía unas champurradas allá por la Candelaria, o si no, un buen francés de por la Parroquia Vieja. O sea, tanto la Parroquia Vieja como la Candelaria son parte de la fundación de la Nueva Guatemala, y había gente, y había población antes de que se trasladara la ciudad. Luego ya viene la ciudad, ya viene la gente, ya en 1784 viene Jesús de Candelaria, ya se enriquece todo ese barrio, y podemos ver el plano de la ciudad. El centro histórico es un cuadrado, pero hay una isla sesgada. Eso es la parte fundacional de la ciudad, estos barrios. Y la Candelaria pues tiene todo ese sabor ancestral que lo podemos vivir al caminar por esa
calle de Candelaria, por esa Juan Chapín, donde percibimos todo ese sentido de los aires novoguatemalenses. Y no sé si te voy a comprometer un poco, Liga al aire, pero ahora que mencionaste esto de los gremios de panaderos, ¿hay alguna forma imaginaria de cómo estaban agremiados, cómo por sectores estos gremios, los de zapateros, carboneros, panaderos, en la ciudad? ¿Ya había alguna forma que la gente los identificara para saber cómo era esa Guatemala? Sí, sí, hay algunos barrios que tienen oficios. Por ejemplo, el de tapiceros, el de albañiles, el de herreros, pero el de panaderos por toda la ciudad. Porque en cualquier barrio y en cualquier calle pues tenía su panadería. Y en la ciudad de Guatemala pues se hablaba de muy buen pan, y sí se mencionaba mucho el pan de allá por la Parroquia Vieja y por la Candelaria. Por eso es de que oíste la referencia. Sí, la ciudad de Guatemala sí estaba conformada por gremios, o sea, cada uno tenía una especialidad, pero el de panaderos sí estaba en toda la ciudad. Y parte de las tradiciones que envuelven la Cuaresma y Semana Santa también es la gastronomía, licenciado. Claro. Con el tema de la panadería, las empanadas de manjar de leche, las torrejas, los buñuelos. Es parte también de esa tradición que en nuestros hogares seguramente, y en los de muchos de ustedes, de los amigos de Eventos Católicos y Guatevisión, preparan en sus casas. Las tortas de Semana Santa. La cena también se prepara. Aquellas tortas especiales. Pero si no fuera por esos buenos panaderos que hacían esos molletes, que había que dejarlos al menos 3 días después de que salieran del horno para que se orearan, como decían las viejecitas de aquella época, para rodajarlos y hacer la torreja. Pero hay algo que se ha perdido. A partir del Jueves Santo no había pan en toda Guatemala. El panadero hacía su última tanda de pan el miércoles santo. Por eso es de que había que comprar la torta para que durara para todos esos días. Pero como no se podía tener tanto pan, surge el tamal de viaje. El tamal de viaje sustituye al pan para Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, porque ya el domingo ya aparecían los panaderos. El tamal de viaje es una bola de masa cocida con su tusa. Luego, cuando ya se va a preparar, se saca del envoltorio, se hacen las rodajas y se freía o se asaba con unas gotitas de mantequilla de costal. Se le echaba su salita. Eso era el típico tamal de viaje de Jueves Santo y de Viernes Santo. Ojalá que no se pierda, que todavía haya alguien que haga tamal de viaje. Pero no se les olvide, hay que tener mantequilla de costal. Jorge, ¿qué tradición de nuestra Cuaresma es tal vez la que en tu casa se sigue realizando? Pues justamente el tamal de viaje. Mi mamá toda la vida se preparó. Mi mamá nunca fue se va a molestar conmigo, pero nunca fue de las mejores cocineras, pero en Semana Santa se esmeraba mucho y el tamal de viaje siempre estaba los días santos, Jueves y Viernes Santo. Y bueno, luego lo que pasa es que ya somos cucuruchos desde niños y nos ha tocado estar en la calle porque nos ha tocado siempre vivir en las afueras. Pero siempre al regresar, pues convivíamos en la mesa y había como vianda el tamal de viaje. Eso es algo innegable que se ha quedado. Por eso ahorita me hiciste retroceder a mi infancia, Lick. Yo sí no tuve ¿Y en la tuya? Ajá. Yo sí no tuve la suerte del tamal Una de viaje. empanada del cucurucho. Una empanada del cucurucho, por supuesto, no falta en los fines de semana. Pero es que esa rodaja del tamal de viaje con la mantequilla de costal es algo exquisito. Vamos a pedir uno, sí. Pero, por ejemplo, lo que yo sí recuerdo son las torrejas de mi abuela.
Ah, ok, sí. Y es la Tienen receta- fama, tienen y es la fama. receta que nosotros mantenemos hasta la fecha. Y eso sí, mi abuela siempre me pedía su botella de vino para preparar las torrejas, ¿verdad? Y es con la que seguimos Con la que- recordando y viviendo esos días. Claro, y es que, bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Porque obviamente antes se sentaban a la mesa, pero también se estrenaba, Lick, las personas se estrenaban, tal cual el día de Navidad, también Jueves Santo y Viernes Santo, ropa. Sí, pero sobre todo el día del estreno en Guatemala era el domingo de resurrección, porque había mucho rigor para Jueves Santo y Viernes Santo, mucho rigor en hombre y en mujer. Pero yo estoy repitiendo crónicas del siglo XIX. Siglo XIX. Al llegar el domingo de resurrección, aparecían los colores nuevamente, las telas. Era el día que se estaba estrenando y que se lucía entonces con mucho orgullo una nueva prenda porque había resucitado el Señor. Era uno de los 3 días en el año que se estrenaba, domingo de resurrección. Y las personas se iban a ver la procesión del Calvario, que era la que había entonces con el estreno. Y no se podía la gente estar en su casa tranquilo si no había visto pasar al resucitado del Calvario. Y sobre todo, estar frente al cerro, donde era el Calvario, y verlo entrar y recibir la bendición del domingo de resurrección. Son tradiciones que se han ido perdiendo. Pero volviendo a la comida, algo que creo que sí ya se ha perdido era de que en los días ya de Semana Santa se compraba el garbanzo. Y por 3 o 4 días se dejaba en remojo para que aflorara, estuviera suave y permitiera hacer un postre muy guatemalteco de la temporada de Semana Santa, los garbanzos en miel. Mira, eso sí, yo ya no los conozco. Eso sí estoy recordándome de mi abuelita. Sí, Decía, ajá. 3 días lo tengo que tener en remojo. Claro, el Garbanzos en pescado a miel. la vizcaína. Y yo ahorita bacalao. mencioné a mi abuelita, y entonces vos a tu mamá. Sí. Todo esto lo hemos heredado. Sí, Precisamente de nuestros padres, de nuestros abuelos. Eso es la tradición, lo que hemos heredado y estamos obligados a heredar. correcto. ¿Qué sería un pueblo sin sus tradiciones, licenciado? Es muy fácil que fuera capturado por la rapiña. O sea, de que cualquier extranjero lo haga suyo y que desaparezca lo propio. Entonces, por eso cada pueblo tiene que ser consciente de lo que es. Y para estar consciente de lo que uno es conocer la historia. Y por eso la importancia también del nombramiento como patrimonio intangible de la humanidad. Sí. La Cuaresma y Semana Santa Guatemala. La Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala tiene una serie de manifestaciones culturales, elementos culturales que la conforman. Hasta una ramita de corozo forma parte de todo ese concepto de patrimonio mundial. Y ahí tenemos que ver que no es solo la procesión, el adorno, la banda, la música, es todo, todo. Por eso mencioné la ramita del corozo, una ramita de choreque, todo eso sumado es el inventario de lo que UNESCO a nivel del mundo reconoce como identidad de los pueblos. UNESCO reconoce que a través del patrimonio inmaterial se está reconociendo, se está reafirmando la identidad de un pueblo. Entonces quiere decir que a través de Semana Santa estamos reconociendo la riqueza del pueblo de Guatemala. Y es que está marcado el tiempo y sobre todo tan apreciado por los guatemaltecos que yo creo que cuando pasamos pandemia nos dimos cuenta, católicos y no católicos, de la importancia tan grande que tiene esta tradición, porque las viandas hoy en día puede ser que se sigan haciendo, aún no sea una familia católica. Y esa es la parte fundamental de cómo la piedad popular también a través de todas esas expresiones llega y se cimienta y no se pierde, y entonces el guatemalteco mantiene su identidad. Y por eso no nos podemos pelear contra nosotros mismos, los guatemaltecos. O no católico, se toma su chinchivir o sus chícheles y su empanada. Come su No torreja, importa la anhela, religión, exacto, la correcto. creencia, es parte de
la cultura. Es correcto. Y seguramente en esas casas las abuelitas siguen armando las viandas para agasajar a los suyos y a través de esto demostrarles su amor y su cariño. Y esto va más allá que trasciende la religión. Y eso lo debemos de entender. Y yo creo que hubo una buena parte que en la época de la pandemia se logró apreciar. Hubieron muchísimos hermanos no católicos que me hablaron y me dijeron, extraño las procesiones, extraño la época de la Cuaresma y la Semana Santa. Por favor, hagan algo. Que nos devuelvan el tiempo perdido. Que nos devuelvan el tiempo perdido, es correcto. Y eso es lo que estamos haciendo Los aquí. cruces lentos. Los cruces lentos. Bueno, sí. eso es parte de lo que vivimos en estos días maravillosos, porque Dios nos dio el privilegio de nacer y de crecer en esta tierra bendita que se llama Guatemala. Invitamos también a todos para que elaboren sus huertos en su casa, que hagan ese pequeño espacio para Jesús en esta Cuaresma y Semana Santa, que en familia conmemoremos la muerte, la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, licenciado Miguel, y por supuesto a todo el auditorio de Eventos Católicos y Guatevisión. Nos estaremos encontrando todas las semanas de las Cuaresma 2025 y por supuesto la cobertura total de todo lo que acontece, todos los cortejos procesionales, velaciones a través de Eventos Católicos y Guatevisión. Y no se olvide de descargar las aplicaciones móviles Eventos Católicos Radio en App Store y también en Google Play. Muchísimas gracias. Nos encontramos en el próximo episodio.
y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.